¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy es delicioso. Vamos a hablar de chocolate, del chocolate ecuatoriano y en la región. Nuestro invitado es Roberto Mollison, productor de cacao y miembro de APROCAFA. Con Roberto voy a comprender dónde en el Ecuador se origina este cacao que es tan famoso en el mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cacao fino y de aroma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la domesticación de las plantas del cacao? Y vamos a entender que existe un cacao floral y frutal, cómo son los arbustos de cacao, pero sobre todo, ¿por qué somos tan famosos en el mundo los ecuatorianos? Escuchemos a Roberto Mollison. Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar, el podcast del IPANC. Hoy tenemos un invitado especial, Roberto Mollison, quien es productor de cacao y miembro de APROCAFA, Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma. Roberto, te cuento que me puse a investigar muchísimo sobre todo lo que significa el cacao o lo que ha pasado con el cacao. Tú eres ecuatoriano y vives en Ecuador. Y una primera cosa que te voy a contar es que hace algunos años hice un programa de televisión con financiamiento de Nestlé. Era un programa de televisión dirigido a niños en el que hablábamos de alimentación saludable y de un estilo de vida saludable. Y las personas de Nestlé me contaron que el primer país o lugar del mundo donde hubo cacao fue Ecuador. ¿Es eso cierto? Sí, hola con todos. El cacao es originario del Ecuador. Había dudas hasta hace unos años, pero con las nuevas tecnologías se ha demostrado que el cacao es originario de las faldas de la cordillera de los Andes, del lado de la Amazonía, hacia el sur del Ecuador. Compartido también de alguna manera la zona con el Perú, pero se ha demostrado porque se han encontrado arqueologías con residuos de cacao de hace más de 5.000 años, si recuerdo bien, más de 5.300 años, más tiempo del que se había encontrado antes en México, donde había la discusión de dónde era originario el cacao. Además, por otro lado, el centro de investigación genético más importante del mundo es INIAP, que está aquí en Ecuador. Es interesante este tema porque el Ecuador hoy día es un productor de cacao ya de volúmenes altos, como lo fue en siglos pasados, pero además está teniendo un desarrollo tecnológico muy alto en el tema productivo. Entonces hemos crecido muchísimo en volumen con el fundamento de una nueva variedad que a raíz del desarrollo de esta nueva variedad ha venido atrás un desarrollo tecnológico muy alto. Internacionalmente nos reconocen por el desarrollo de tecnología en el Valle de Cerecita, en la vía de la península, haciendo alusión al Silicon Valley en Estados Unidos. Entonces es un tema de negocios en el que hay pues un fundamento administrativo detrás de toda esa producción que se llama el desarrollo de clústeres, que son lugares donde geográficamente, por razones específicas, ese negocio tiende a ser muy competitivo. En el caso del Ecuador tenemos las productividades más altas, tenemos las mejores variedades, tenemos los mejores sabores hoy en día. Hasta hace 20 años el Ecuador exportaba 50, 100 millones de dólares en cacao, dependiendo de las variaciones del precio. Hoy estamos ya, probablemente este año cerremos ya en 1.000 millones. Producíamos 50.000 toneladas y estamos cerca de 400.000 toneladas. Un poco como algo de introducción a la pregunta. La otra pregunta que me decías de Nestlé en relación al alimento, se considera que el cacao es uno de los mejores alimentos del mundo. Tiene una concentración de, si bien es cierto, grasas, pero no son saturadas, tiene mucha energía, tiene muchos minerales, proteínas y vitaminas. Lo que sí hay que reconocer es que mayoritariamente el cacao siempre se vendía y aún se sigue vendiendo un poco con una concentración muy alta de azúcar. Entonces, pues el azúcar sí está demostrado ya que hay mucho daño, que hace mucho daño, quizás el exceso de azúcar. Y hoy vemos pues que el cacao se consume en proporciones más altas de cacao que de azúcar en los chocolates. Entonces uno va a los chocolates negros, a los chocolates oscuros, incluso a chocolates 100% cacao. Y
Hay artículos en donde hablan de que el cacao está entre los 10 mejores alimentos que Te pueden adelantaste existir. a una de mis últimas preguntas, que era justamente si era verdad que el cacao era un superalimento, era un superfood, y la respondiste antes de tiempo, pero perfecto. Primero sobre la famosa domesticación de las plantas. Ya que me hablaste del origen del cacao, se habla mucho de que había una especie salvaje antes de que se domestiquen, y tú mismo hablaste de la variedad de cacao que se ha logrado, por ejemplo, en Ecuador, y que me imagino que es producto de un trabajo de conseguir, perdona si no uso las palabras profesionales, algo así como una cepa especial, si es que es esa la palabra que se usa. El cacao es originario de la Amazonía, se divide en tres tipos de cacao, dicen los científicos. El uno es el cacao forastero, que le llaman, es de la cordillera de los Andes hacia la Amazonía, y es ahí donde se origina. Probablemente ese sea el cacao que tú me preguntas originario. El nombre científico es Theobroma. De ahí vinieron esas primeras plantas, las naturales o nativas, como tú dices, pero la verdad es que esto fue hace muchísimos años, no 5.000 que el cacao se tiene registros arqueológicos, sino esto tiene que haber sido muchísimo, miles de años más. Y el cacao, por las condiciones geográficas, se fue regando. Tú ves la genética y la mayor parte de variedades están en la cordillera de los Andes, pero en las faldas, a la altura más abajo de Cuenca, en Zamora Chichipe. De ahí tú ves cómo hay diferentes variedades regadas a lo largo del río Amazonas hasta Brasil. O sea, ya se fueron las semillas con los animalitos que las reprodujeron, el río que las llevó a través de todo el Amazonas. Ese cacao se reconoce como forastero o amazónico bajo, del bajo Amazonas. Entonces, por alguna razón también, otra vez por seres humanos, animalitos, lo que haya sido, pasa al lado nuestro de la cordillera, la costa ecuatoriana, y el cacao ahí se cambia de alguna manera, en esto también a través de muchos años, de tipo de cacao, y le llaman ya Alto Amazonas o criollo hoy en día. Ese criollo se riega a este lado de la cordillera, al Pacífico, y se va por el Caribe también. Entonces hay estos dos tipos de cacao. Hay un tercer tipo que es un cruce entre los dos, forastero y criollo, que se llama trinitario, y el trinitario ya viene posterior y se siembra, de hecho trinitario porque viene pues de Trinidad y Tobago, donde había centros de investigación. Entonces la de domesticación sí se atribuye a Centroamérica, a los mayas, y ya desde esa época era reconocido como un superalimento, un alimento que lo usaban ellos como bebida, era el grano mismo del cacao, que seguramente a la alimentación no tan buena como tenemos hoy en día, que hoy día pues hay estudios, tú sabes que tienes que tomar leche, tienes que tomar vitaminas, tienes que tomar minerales, tienes que comer vegetales, entonces el ser humano hoy día es muy bien alimentado. Era un complemento con una energía muy alta y una cantidad de proteínas y vitaminas muy alta que en esa época no era común en la alimentación. La alimentación era básica, como maíz, que no tiene pues, todos los elementos necesarios. Dicen, y tú me vas a confirmar si es verdad, que el sabor del cacao se lo da la tierra, y que de allí que no necesariamente cuando te llevas una matita de este país, cualquiera que se llame, que ha logrado este extraordinario sabor de cacao, al estar en otra tierra no necesariamente vas a lograr ese mismo sabor. O a lo mejor lo que me vas a contestar es que es porque en Ecuador hay oro. ¿Será verdad? ¿Qué es lo que realmente le da? Son leyendas urbanas, y te las pregunto, ¿qué es lo que realmente le da ese extraordinario sabor al cacao? ¿Es una mezcla de la tierra, el clima, la altitud, la latitud? Cuéntame. Son las dos cosas. Uno es el tema genético de todo el cacao que pasó al Ecuador y que por las condiciones climáticas empezó a tomar otro sabor, y otra cosa es también dónde lo estás sembrando. Es difícil decir si es igual lo que incide, pero de alguna manera son las dos. Recuerda que, por ejemplo, en el café es muy reconocido
que el café de altura acentúa el sabor y quizás al pasar del lado de acá de la cordillera también, no como el café que se siembra a 1000 metros, pero quizás el cacao también se puede sembrar a 1000 metros, pero quizás ahí empezó a tomar el cacao también en el tiempo estos sabores especiales. Y si yo llevo la misma matita que saqué de cerecita y la siembro en África, no va a saber igual. Si lo sabes manejar bien, podrías saber bastante igual. Ahí puedes usar también el ejemplo de los vinos. Han traído cepas, han traído cepas al morro en Guayaquil, cerca de Guayaquil. Pero básicamente, mira, siembran Malbec en Chile, en Argentina, pero todos hablan de que el Malbec, el mejor Malbec es argentino y sin embargo es el mismo clon, es la misma cepa. Es la misma cepa. Hay esta película famosa, muy bonita, en el que el vino Chardonnay de California compite con el vino Chardonnay de Francia y que nunca se hubieran imaginado el vino californiano ganó, el Chardonnay. Así es, sí. El Carmenere le cayó enfermedades en Francia, ya no se puede sembrar y el único lugar donde se puede sembrar ahora, según lo que he leído, es en Chile. Sí. El Sauvignon Blanc chileno es muy bueno y ahí empiezas a ver todas estas diferencias, o sea, es la misma cepa que por alguna razón, por haber mejor sol, diferentes condiciones climáticas o de suelos, puede ser que el sabor se mejore o se acentúe un poco, pero sigue siendo el mismo cepa. pelo blanco blancucho, la misma cepa. Me dicen que la fermentación es importantísima para el sabor que vas a lograr. Explícame un poco de qué se trata. La fermentación sabemos hoy día que es la que da el sabor, en todo sentido. El cacao es una mazorca cerrada que viene con pulpa afuera. Si tú cosechas el cacao y no lo has fermentado, el grano es violeta y no tiene ningún sabor. La fermentación es un proceso químico en el cual el azúcar que está como pulpa afuera se convierte en alcohol y a su vez en ácido acético, y ese ácido acético es el precursor de los sabores y del aroma. ¿Qué quiere decir la palabra precursor para los que nos escuchan? Es el que químicamente inicia el proceso de darle un sabor específico. Entonces, si tú, por decirte, cosechas el cacao y le quitas toda la pulpa, le dejas en cero pulpa, el cacao no se va a fermentar, entonces no va a tener sabor. Y lo que aquí en algún momento estuvo ocurriendo con otras variedades es que tenían demasiada pulpa y al tener demasiada pulpa no permitían que el proceso de fermentación se haga bien. El proceso de fermentación es un proceso que lo hace una bacteria que se llama aerobacter. Entonces, si no hay oxígeno, aire, y no se impregna en esta pulpa la bacteria, tampoco inicia el proceso de fermentación. Entonces sí, la fermentación es el proceso en el que básicamente le das valor al cacao. O sea, puedes tener algo que no valga realmente nada, que tampoco es el caso porque algo se fermenta, o hay gente muy especializada, compañías muy especializadas hoy día en fermentación, que tienen que tener también el tema genético bien, o sea, tiene que ser una variedad buena que tú le resaltas y la sacas bien con una buena fermentación, con un buen proceso, como decimos, post cosecha. Hay un proceso agrícola que termina en la mazorca y hay otro proceso industrial que es y químico, que es ya extraer la pulpa y el grano. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con Roberto Mollison, productor de cacao y miembro de Aprocafa. Roberto Mollison nos va a hablar del cacao de arriba, nos va a hablar de las particularidades del sabor del cacao ecuatoriano y nos va a hablar en general del cacao en la región. ¿Por qué mejor no decimos del chocolate ecuatoriano y de su fama mundial? Sigamos escuchando Buenas Razones para Conversar. Tú hablabas de una época esa que se conoce como la pepa de oro, una reducción de las exportaciones de la producción de cacao. ¿Por qué se dio esa caída y por qué se dio este nuevo desarrollo del que has hablado, de una producción que se multiplica de cacao, al menos en el Ecuador? Y después quiero que me cuentes qué otros países de la región compiten en calidad y exportaciones. El Ecuador es conocido por tener tres
épocas de oro de cacao. La primera alrededor de 1850, si no me equivoco. Y la segunda hasta 1920, donde sí se incrementó muchísimo la producción de cacao a nivel mundial. Fuimos los mayores productores de cacao del mundo. La economía del Ecuador estaba fundamentada en las exportaciones de cacao. Dicen que alrededor de 1800, o sea, creo que fue un poco antes de 1850, ahí sí me agarraste un poco con la historia. El Ecuador, Guayaquil financió la gesta de libertad a través del cacao. En 1800 había bancos que emitían su propia moneda, los Gran Cacao, que eran los productores y los exportadores de cacao, eran también dueños de los bancos, o habían creado los bancos porque recibían ellos las divisas. Entonces ellos imprimían su propia moneda. En 1820 nos cae una enfermedad que se llama monilla, una enfermedad que los científicos dicen que vino de alrededor de Guyana, en el norte del continente sudamericano, y que por la cordillera, en la parte tropical húmeda, se fue extendiendo, y el momento que nos cayó a nosotros devastó todas las plantaciones que en esa época producían alrededor de 10, 12 quintales, y prácticamente pues cayeron a 2 o 3 quintales muy bajos. Entonces la economía del país se vio fuertemente afectada. Todas estas familias, Gran Cacao, pues fue la época de oro y ahí quedó. Desde esa época el país vino produciendo alrededor de 50.000 toneladas, o sea, digamos que tuvo una producción similar a lo largo de muchos años, hasta 1900, probablemente hasta finales del siglo pasado, o sea, hasta el año 2000, 1999, por ahí. Para esto la demanda de cacao ha subido mucho, pero debido a la enfermedad y a la poca capacidad de ser productivos acá, el cacao de la Baja Amazonía en Brasil se lo llevaron a África y sembraron África extensivamente. Entonces África estuvo abasteciendo el mercado internacional del cacao. En 1980 hubo un incremento de precio muy alto, y ese incremento también incentivó a los países africanos a sembrar más cacao. Entonces nos quedamos como Ecuador con esa misma producción, pero en 1964, y ahí viene el tercer nuevo boom de producción del cacao. En 1964, un científico ambateño, agrónomo, que estudió cacao en Costa Rica, en Catie, y sacó una maestría, Homero Castro, hizo cruces de unas variedades que ya existían, y con otra variedad que trajo él de la Amazonía, debe ser muy cerca del lugar de donde era originario el cacao, hizo estos cruces y empezó a ver sus resultados de este conocimiento que él tenía de cacao. E hizo pruebas comerciales en la hacienda Sofía, ahí están los ensayos de él. Él hizo estos cruces y que eran, pues, les denominan los científicos con códigos de acuerdo a su nombre y al lugar donde desarrollaron esta secuencia de variedades. Se llamó CCN, de colección Castro Naranjal, y las numeró, pero la número 51 fue la que mejor desempeño tuvo. También tuvieron otros desempeños. Y esa es la que más se cultiva en Ecuador ahora. Entonces ahí viene una historia muy, muy especial, porque este era un científico técnico que desarrolló la variedad. Esta variedad, a diferencia de otras, hoy entendemos que tiene una polinización autocompatible. El cacao por naturaleza no lo tiene. Entonces tú tienes que esperar que una variedad que un arbolito tenga autopolinización, que tenga polinización compatible con otro arbolito que puede estar a 10, 20 o 50 metros de distancia. Entonces, la polinización tenía un grado muy bajo, pero cuando tienes una planta que se autopoliniza, se autofecunda, entonces la cantidad de frutos que tiene la planta es increíble y enorme. Para que tengas una idea, una planta puede producir 10.000 flores, en el CSN 51 fructifican 400 frutos, pero es tal la cantidad de frutos que la planta lo que hace es más bien abortar
y dejar la Los cantidad de mejores. frutos que puede manejar, que ella puede manejar, que en promedio están alrededor de 25, 20, 25, 30 frutos, que es poco relativamente para la cantidad que tienen. Entonces, pero ahí hay una diferencia. Tradicionalmente el cacao se manejaba con semilla y se sembraba semilla, que eso es una técnica que ya no se usa desde hace muchísimos años, probablemente desde la Revolución Verde en 1970, de Norman Borlaug. Entonces de ahí se seleccionan clones con las mejores cepas, pero de ahí el tema es que vino una reproducción asexual, ya no son árboles, sino se convirtieron en arbustos. Estos arbustos obtienen una productividad que es se habla pues localmente en quintales, de 55 quintales contra un promedio de 5 quintales que tenían antes. Entonces estamos hablando de 10 veces más productividad. Y también, digamos, en toneladas a nivel mundial que se reconoce, estamos hablando de que producen 2.5 toneladas métricas, cuando la producción mundial hoy día puede estar pues en 350 kilos. Es decir, 350 kilos es la productividad mundial contra 2.500 kilos que se logran con estas variedades. Qué genial. Has hablado de esta variedad que además que es muy productiva, que se autopoliniza y etcétera, pero mucho se habla de lo orgánico y del cacao orgánico que es muy costoso, pero dicen que no es tan sabroso. ¿Es eso cierto? ¿Qué tanto cacao orgánico se hace, se produce? ¿Cuál es ese mercado? Es decir, en la región, en el mundo. Bueno, hay que separar lo que es la producción de cacao del Ecuador, las 50.000 toneladas que te comentaba que se producían hasta probablemente principios o finales del siglo pasado, los 1990. Esas variedades se producían en forma de agricultura de subsistencia, sin ninguna tecnología. Es decir, no había genética, eran simplemente árboles que se ponían, no había fertilización. Entonces, toda esa producción probablemente es natural, en forma natural es orgánica. Y hay algunas marcas y compañías que uno ve hoy día en el mercado de producción de cacao de sabor, de cacao fino, marcas pequeñas, que tú puedes encontrar que las están cuidando ciertas plantaciones que han seleccionado ciertos agricultores y que les ayudan para que las plantaciones también sean orgánicas. Pueden ser orgánicas porque están en muy buenos suelos, porque ya son árboles viejos y el cacao como árbol no necesita realmente de fertilización, hacen controles manuales de enfermedades y aunque sacan poco venden a un diferencial. A un precio mucho más alto. A un precio mucho más alto. Ese es el 50%, pero ese es un mercado muy chiquito y está bien que se mantenga para el país, pero el CCN 51 hoy día son 350.000 toneladas de producción, o sea, ya son 7 veces más, y ese es un mercado que se ha logrado en el mercado masivo. Es un cacao muy productivo, muy eficiente porque es grande el grano. En las fábricas sí tiene un poquito menos de grasa que otras variedades, por ejemplo, africanas, pero es muy estándar porque es un clon y lo están demandando mucho también en el mercado. Pero el sabor de ese cacao es muy bueno, es muy fuerte, pero solo a cacao y a chocolate sin ninguna otras connotaciones. A veces los buenos fermentadores logran que salgan ciertos sabores frutales y ciertos sabores a nueces, pero no es el mismo cacao genéticamente que el de arriba o el nacional, que tiene esta connotación floral y frutal. Se habla mucho de sostenibilidad. Cuando veo en las diferentes fuentes que hablan de un chocolate sostenible, hablan de que esa sostenibilidad se refiere a la forma en que lo cultivas, a que no hay trabajo infantil, a la ayuda o contribución o cuidado de quiénes son esos agricultores que lo cultivan. Cuéntame un poco qué significa esa producción sostenible y a qué se refieren cuando hablan de sostenibilidad. Bueno, el término sostenibilidad es muy sencillo de entenderlo, es simplemente que el negocio sea sostenible, es decir, que haya producción de cacao siempre. Los ejemplos, como te comentaba, se empezó a demandar mucho cacao en el mundo, vino una enfermedad en el Ecuador, en 1920 se redujo muchísimo, el precio subió significativamente. Entonces, el término sostenible es un término que usan las compañías que producen chocolate ahora para definir que el negocio debe de ser para siempre y que debe existir cacao y debe de existir chocolate por siempre. ¿Cómo lo hacen
en todas las compañías que tienen sus departamentos de sostenibilidad. El tema es muy interesante porque tú puedes hablar de las cosas que haces hoy día en una empresa, es decir, de un plan de trabajo. Puedes hablar de un plan estratégico de decir en 5 años quiero lograr que las ventas estén en cierto lugar, en cierto monto, o desarrollar una determinada cantidad de productos, pero cuando hablas de sostenibilidad estás hablando de que tu negocio perdure en el tiempo, y no estás hablando de 5 ni 10 de 10 años, sino todos, digamos, 50, 100 años adelante. El cacao es agricultura de subsistencia, creo que menos en el Ecuador. Antes era un porcentaje de, qué sé yo, 98, 97%, pero el Ecuador ya tiene el 8% del mercado mundial. Hemos pasado de 1.5 a 8 en un cultivo que toma mucho tiempo el desarrollo. Eso es algo increíble, es un logro del Ecuador enorme. Entonces todo el otro 92% es agricultura de subsistencia. Subsistencia quiere decir que los agricultores siembran cacao solo para poder... volver a sembrar. No, solo para tener sus necesidades básicas resueltas, que son alimentación y cierta vestimenta, por decirlo. Entonces ellos realmente no ganan absolutamente nada, tienen pues ingresos de $1 diario. Entonces eso es algo que no permite ni siquiera pues comer bien. Eso básicamente, las compañías en términos muy generales dividen la sostenibilidad en 3 factores. El primero es que sea negocio, es un factor económico, que la plantación sea productiva, que ellos puedan hacer dinero. Con las productividades que tienen, por eso es que tienen $1 de ingresos diarios, ¿no? Tienen 350 kilos, son 600 kilos, que es media tonelada, un poquito más de media tonelada. La tonelada está en 2.500, tienen 2 hectáreas, entonces con media tonelada tienen ingresos de $2.500 al año, son $200 mensuales, son 3 o 4 familiares, ahí da pues alrededor de $1 el ingreso. En el Ecuador, las fincas tienen, haciendo la comparación de la misma productividad, el punto de productividad, en el Ecuador tienen 10 hectáreas y están produciendo 1 tonelada al menos, hay otros que ya están con más. Entonces, cuando tienes 1 tonelada y tienes 10 hectáreas, tú produces 10 toneladas al año. Si la tonelada está en 2.500, ellos tienen por lo menos, digamos que 2.000, tienen $20.000, $25.000 de ingresos la familia, que son $2.000 mensuales. Algunos son mucho más eficientes y llegan a tener a veces un poquito más de área y a veces un poquito más de productividad. Entonces, los ingresos de una familia en el Ecuador que está en cacao están por lo menos en $20 o $25.000. Debe haber algunos productores pequeños, los productores de cacao nacional, deben tener un poco menos, pero en el Ecuador ha crecido tanto la producción, hemos crecido tanto en participación de mercado, porque el cacao se ha convertido en un negocio y todos los productores lo tratan así, como un negocio, no como un medio de subsistencia. El segundo punto que hablan de sostenibilidad es el tema social. Y en el tema social hay países que tienen problemas pues, sociales muy fuertes. Con ese bajo ingreso, que el ingreso siempre es lo primero, también hay consecuencias complicadas. Entonces tienen problemas de que... trabajo infantil, por ejemplo. Al no poder alimentar a los niños buscan qué hacer. Entonces tienes que solucionar el problema económico, pero tienen muy baja productividad y los árboles tienen ya mucho tiempo sembrados. Y si vas a sembrar nuevos árboles, no van a ser productivos porque no tienen desarrollo genético. Entonces es como un círculo vicioso. Pero también en el tema social hay, el tema de esclavitud infantil es un tema muy serio que a veces uno se estremece de escuchar, pero no solamente es la esclavitud, atrás viene prostitución, vienen enfermedades, vienen temas muy serios, ¿no? Y también con bajos ingresos no puedes tener planes de salud, o no puedes controlar bien tu salud, entonces hay también muchas enfermedades. Pero es todo el tema social, empoderamiento de la mujer, educación, etc. Hay unos proyectos en Amazonía que conocí que ganaron un concurso, que era de unas mujeres de pueblos indígenas de la Amazonía. Ay, no me acuerdo el nombre del proyecto, pero ganó un premio y las recuerdo a ellas. Todo el sector chocolatero, cacautero, todas las compañías que compran están involucradas en el tema por el concepto de sostenibilidad. O sea, ellos quieren que haya chocolate
para siempre, ¿no? Otro punto, el tercer punto, si habíamos hablado del económico, habíamos hablado del social, el otro tema es el ambiental. La sostenibilidad del medio ambiente. La sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, cuando tú tienes poca productividad como en África, requieres áreas muy grandes para cubrir la demanda que hay, es un tema también económico. Entonces, si África utiliza 10 millones de hectáreas para sembrar cacao, pero tuvieran la productividad que tenemos acá en el Ecuador, solo necesitarían 2 millones. Y 8 millones se podrían sembrar otra vez de bosques y habría pues una compensación ahora con el problema del carbono muy alto. Entonces, también es otro tema que hay que manejar. Entonces, las grandes compañías lo que hacen es que ven la sostenibilidad desde esta perspectiva de estos tres temas básicos. Algunas ponen un cuarto tema, otros ponen otras variaciones, sí, pero todas las compañías están trabajando en lograr que estos puntos en el sector de la producción de grano de cacao sean resueltos o vayan siendo resueltos poco a poco. En algunos casos, como te decía, por ejemplo, lo mejor es no seguir sembrando cacao. Entonces se dan alternativas para que siembren plátano, yuca, otras cosas, pollitos que los críen en las mismas fincas. Pero hay un gran trabajo de estas multinacionales para resolver estos problemas. Además, me imagino que para poder exportar y calificar en mercados internacionales hay unas condiciones de certificación que no voy a entrar porque ya no me queda tiempo, porque tengo solo una pregunta, Roberto Mollison, para ti. ¿Cuál es la receta original de chocolate caliente? Bueno, yo no soy bueno en la cocina. No te puedo creer, porque te quiero decir que me ha llamado mucho la atención que mis amigos que alguna vez han tenido algo que ver con cacao o con chocolate, siempre hacen los mejores chocolates calientes, y por eso te la pregunté. Yo creo que te diría, pero sin estar mucho en la cocina, Dale. ¿no? Por ejemplo, mi esposa hace un muy rico chocolate, podríamos en algún momento preguntarle a ella. Preguntarle a ella la receta. Yo creo que hay algo de canela, pero mira. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque me llamó la atención que cuando empecé a preguntar, me dijeron, pero en Ecuador se consume mucho sucedáneo. ¿Cómo mucho? ¿Y qué es sucedáneo? Pregunté. Es que, y en general, en el mercado masivo en Latinoamérica, se puede consumir mucho sucedáneo, y eso en realidad no es cacao, no es chocolate. Y me quedé y dije, no puede ser, o sea que he estado comiendo algo que no es chocolate de verdad. Y de ahí viene la pregunta. ¿Pero qué es sucedáneo? Yo no lo he oído tampoco. Primera vez que escucho ese término. Me explicaban, cuando pregunté qué quería decir, me decían, en lugar de usar manteca de cacao, usan mantequilla, cualquier aceite, aceite de soya, aceite de no sé cuánto. Bueno, ese es un tema interesante, porque para que se llame chocolate debe tener al menos, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero debería tener como un 30% de cacao. Entonces, en algún momento, cuando el precio estuvo muy alto, lo bajaron, pero no tuvo aceptación esa bajada, porque lo que la gente quiere es el sabor a chocolate. No hay sustituto. Ese es un problema digamos, de los chocolateros, o podría ser un problema de la industria, porque no tienes productos que puedan sustituirlo. Y a tu pregunta del chocolate, yo creo que sí he tenido la oportunidad de hacer catas de diferentes chocolates de estos sabores. Hay una persona que es uno de los catadores más reconocidos del mundo, entonces hace tabletitas y te trae cacao de Madagascar, de Venezuela, de Colombia, del Ecuador, y te hace catas también con el CCN51 y el cacao y el chocolate ecuatoriano. Entonces, si una de las recetas, si te puedo decir, de ingredientes, sí es que para un buen chocolate el cacao tiene que ser el cacao ecuatoriano de arriba, y es el que te va a dar un sabor y aroma, no solamente al chocolate, pero sí te va a dar te toca tus notas de sabor a floral y frutal. Entonces, esa puede ser, y las especies ecuatorianas también, ¿no? Te agradezco de verdad por la entrevista, mi querido Roberto. Espero que quienes escuchan Buenas Razones para Conversar
después de escuchar este podcast, yo tengo que ir a comprar chocolate y comer chocolate. Y todos los que nos escuchen les pase lo mismo. Gracias por darnos esta entrevista y te contaré cuándo sale al aire este capítulo. Muchas gracias. Buen día. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Los esperamos en una siguiente entrega. No dejen de buscarnos en @Cabipunk en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima entrega.